tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a estas conversaciones 30 minutos que proponemos desde el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Es un gusto saludarlos para seguir conversando de libros, de música, de arte, de ciudad. Nos gusta aprender con ustedes y estamos aquí precisamente para charlar y reconocer tantas historias que hay en Medellín y que hacen parte de la construcción de ese legado de la ciudad, de la música, de la cultura y en relación con todo lo que proponemos como Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Hoy vamos a hablar con Juancho Gómez, guitarrista que ha hecho parte de múltiples proyectos, ahora con un proyecto que viene trabajando, que tiene un primer álbum que es T-Machines, pero también lo conocimos en su etapa en La Pestilencia y por supuesto en su etapa en Masacre. Más de 30 años en la música y aquí está y sigue rodando. Juancho, ¿cómo va la vida? Bienvenido a estas conversaciones 30 minutos del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Hola Santi, hermano, muchas gracias por la invitación y bueno, no, chévere aquí a conversar un poco, hermano, de todo este recorrido que hemos hecho con la música y bueno, esperar que sigan siendo muchos años más. Es un gusto estar aquí, Juancho, y vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la música, de la ciudad, del metal, de tantas cosas que en esos 30 años de carrera, más de 30 años, pues te han sucedido a vos. Y pues uno dice, 30 años, empecemos por ahí. Estos 30 años, Juancho, si no hubieses elegido la música, ¿qué crees vos que habría sido tu oficio? ¿Cuál habría sido? ¿Lo has pensado? ¿Tenés alguna idea? Yo creo que difícil como haciendo otra cosa, pues yo lo único que de pronto hice, pero muy pequeño, era que jugaba era mucho fútbol, pues obviamente sí, con los amigos del barrio, pues no, claro. Era calidoso. Aquí de fútbol y si no se jugaba. No, mentira, no, normal, pues. Pero sí, desde muy pequeño jugaba 5, 6, 7, 8 años. Podía estar jugando fútbol todo el día, pues. Todo el día jugar un partido con amigos, a la tarde llegaban otros amigos y volvía a jugar. Sería pronto lo único que pienso yo, pues, en algún momento haber hecho. Pero eras más del lado de la defensa, del ataque. Yo creo que era más medio. Era más medio campo. Pero no, yo lo hacía igual pues por afición, pues parchado. Sí recuerdo mucho, mi papá en algún momento me decía, hágale, métase como ya más a nivel profesional, vaya buscando. Pero no. Veía futuro, pues. Sí, de alguna manera pues sí, no veía ahí pues como algún talento, sí o qué. Pero ya con los años, hermano, ya en la época de la adolescencia ya más metido en la música. Aunque desde pequeño pues también muy atraído por la música. Yo no sé, alguna vez hablamos, pues yo desde pequeños, 7, 8 años, recuerdo a mi mamá comprándome discos de Kiss, que íbamos al Éxito, que es bacano, no sé por qué me llamaba la atención. Desde muy pequeño, pues no fue inducido por nadie, porque los papás de uno, obviamente con su música pues muy clásica, muy colombiana. Pero desde muy pequeño, pues como atraído por esa imagen, pues digamos, me acuerdo mucho de Kiss, que verlos ahí tocando y era muy poquito lo que llegaba pues aquí a Colombia. Y imagínate yo molestando a mi mamá que me comprara. Pero muy querida tu mamá. Sí, muy querida, el Love Gone, viendo esa carátula y apenas me miraba yo de 8 años y ¿usted quiere ese disco? Yo sí, que me gusta. Y nunca te digo, ¿usted lo quiere? Y yo le respondía y hágale pues. Sí, bueno, hágale, yo se lo llevo. Mi mamá desde muy pequeño también digamos, me acolitó esa parte artística, pues siempre me apoyó mucho. ¿Y la guitarra? Y la guitarra también. Lo que pasa es que yo fui, digamos, al ser como influenciado por este género, el rock, desde muy pequeño. Mamá también trató desde muy pequeño de meterme como a clases de música. Pero yo entré, digamos, a Bellas Artes, pero obviamente como estaba tan niño, ya uno, ya grande entiende, pues porque yo ya enseño música, entonces hay que tener un proceso pues de como iniciación musical, aprender a hacer ritmo, entonación y todo eso. Y yo me aburrí, yo fui como un par de clases, yo dije, no, yo quiero tocar, pues yo, ¿para qué voy a ir allá a aplaudir, a hacer cositas? Y yo desde muy pequeño, no, yo quiero escoger una guitarra y tocar, pues. Entonces me aburrí, más grande sí tratamos pues otra vez nuevamente, pero las clases que encontraba en esa época eran muy enfocados a la música colombiana, pues y yo no quería eso, yo quería ser metido en el rock de una vez, entonces fue como otra vez, hasta que ya más adelante, ya más grande, ya empecé fue como con Carlos Mario, Caliche, La Bruja, ya sí me fue. Pero el propio maestro. El propio maestro.
Entonces ya con él ahí sí ya me enfoqué pues lo que fue el rock, el metal y todo ¿Cómo eso. era, o sea, cómo era Caliche la Bruja? Porque este es un dato, como profesor, o sea, Caliche, hoy con organismos, que lo conocemos Parabellum, pero tantas otras bandas, ¿cómo era como profe de guitarra? No, el hombre era muy buen profesor y todavía lo es, pues es un gran músico de acá de Medellín. Él también fue estudiante de Bellas Artes pues durante mucho tiempo. Entonces con él no, fui aprendiendo, ya me enseñó fue más como digamos a trabajar las quintas, los power chords, que era más enfocado pues como al rock y al metal. Y fuera de eso pues ir aprendiendo pues como toda esa parte de las figuras rítmicas y todo eso. Pero no, Caliche también muy buen profesor porque tiene una base pues obviamente de la Escuela de Bellas Artes. ¿Te acuerdas del primer punteo que te aprendiste la guitarra? O sea, el primer punteo que te aprendiste que querías hacer, que lo querías hacer y que lo ensayaste. Pues yo creo que me metí a hacer un punteo que era difícil, que era el de Crazy Train, ya como punteo. Fue uno de los primeros ahí que le apunté, pero claro, en la época que le apunté todavía me da mucho trabajo, pero fue los primeros como que le apunté, pues y obviamente pues todavía lo recuerdo. Pero riff, digamos ya hablando de riff, a mí sí me ha encantado mucho Slayer, entonces fue como las primeras canciones que empecé a tocar, o la primera vez que cogí una guitarra eléctrica. No me acuerdo en qué año, me acuerdo que estaba con ese guitarrista Velilla, no me acuerdo cuál era la banda en esa época que ellos alcanzaron a grabar también en el disco de Rodrigo D. ¿Cuál? Velilla. Y haciendo riff de Creator, yo me acuerdo de los primeros como me enseñó ahí como riff de Creator, sí recuerdo mucho eso. Juancho, ahorita mencionaste a La Bruja, hablamos de Parabellum. ¿Qué fue lo que aportó esa banda desde tu experiencia, desde tu lectura, mirando en retrospectiva 35 años atrás, en ese momento, esa brutalidad de ese sonido con esas condiciones técnicas? ¿Qué fue lo que generó Parabellum en aquel entonces? No, yo creo que la influencia es demasiado grande al metal y a las bandas, y en esa época lo que rodaba era un cassette. Ni siquiera pues había salido todavía la primera producción de disco o cassette original, nada. Eso fue el cassette grabado de ensayo y eso era lo que se regaba en Medellín y lo que lo conocía uno, pues lo que uno conocía pues de Parabellum. Obviamente impactando mucho pues sus letras, la forma de tocar, los riffs de guitarra. Bueno, Cipriano su batería, que ha sido un gran baterista también. Y llamaba mucho la atención en esa época, es que uno nunca había escuchado eso, o sea, lo que llamamos acá ultra metal. Y son como unos creadores de un género, porque digamos han sido así, que ellos fueron influenciadores para bandas de afuera, del extranjero, más que todo bandas europeas. Entonces, claro, uno escuchar para ellos, pues obviamente era una de las bandas culto, sigue siendo culto, pero desde esa época, pues desde que nació, pues es una banda como Parabellum, para todo el mundo Parabellum, claro, es impactante, era impactante y ha sido influencia, yo creo que para todas las bandas de ahora también. Algo que es importante para que hablemos de esa experiencia tuya en Masacre, es que Masacre fue de las primeras bandas que dijo aquí, nosotros hacemos death metal en la ciudad. ¿Cómo recordabas aquellos días, aquellas épocas de tocar en Masacre, de cómo era esa conversación de definir ese sonido, cierto, ese diálogo interno, pues de todas las bandas que venían, además porque ya pues estaba Carbure, estaba Nash, Pyro, Tron, con un sonido puntual, pero estaba pues por supuesto también Parabellum, estaba Crión con otro sonido, Agresor, en fin, entre muchas otras. Y está Masacre y dicen, bueno, este es el sonido que después representa también y que lo sigue haciendo hoy un sello para lo que es como banda y lo que representa para el metal latinoamericano y mundial. No, a ver, la idea con Masacre ya existían obviamente esas bandas, pues para ellos podemos decir que es como la más pesada. Agresor también una banda muy pesada de metal. Digamos las otras no eran como tan pesadas, yo creo que eran un poquito más thrash. Se manejaba más del género en esa época, porque pues obviamente lo primero que se empezó a llegar como conocido era Metallica, Creator, Sodom, todas esas bandas que eran más thrash.
y un poquito después empezaron a llegar ya pues Slayer, obviamente Dead, Possessed y todas esas bandas que ya marcaron pues como más ese género. Entonces recuerdo mucho que el momento ya que se quiso formar Masacre, pues obviamente que los que iniciaron de 0-0 fueron Alex, Toño y Bull Metal. Recuerdo, pues nosotros manteníamos mucho juntos, pues salíamos mucho. Recuerdo el momento que Ale les decía, no, yo quiero formar una banda más pesada de las que existen pues en este momento acá en Medellín, una banda que suene verdaderamente pesado. Le hablaba pues a Bull Metal, a Toño, le digo, ¿por qué no nos juntamos y formamos una banda? Y ellos, hágale listo de una, no, pues qué bacano y que sea como la más pesada pues que está saliendo ahora. Pero digamos, en esa época todavía no sabíamos que era death metal como tal, o sea, técnicamente y todo eso no se sabía, simplemente pues vuelvo al término del ultra metal que se ha usado pues acá. Pues también Masacre empezó como por decir ultra metal, pero ya digamos el término death metal empezó a llegar ya más, digamos, un poquito después, y Masacre se fue como enfocando ya más en el género death metal, que lo que es ahora, pues que ya es death metal, ya lo que llamamos old school death metal. Y ahí fue creando como ese estilo, digamos, fue como, yo creo que fue como pasando el tiempo, pues, fue pasando el tiempo, ya cuando empezaron a venir más bandas, ya empezamos a tener más información y ya entender lo que era cada subgénero. Entonces ya sí se puede decir, bueno, Masacre toca es death metal. Juancho, hay algo que es importante tocar y queremos conversarlo con la gente que está con nosotros hoy en esas conversaciones 30 minutos, y es que participaste en la grabación de un disco que es esencial en la historia del metal colombiano, latinoamericano, que ha impactado el mundo, como lo es el Requiem, que está cumpliendo 30 años este 2021, un disco que fue clave por lo que representó, por ser firmados por un sello francés, por lo que representó en las ventas en el exterior, porque fue grabado también por Víctor García, que está radicado en los Estados Unidos, pero que también trabajó en otros proyectos como Clickmax, que ha sido productor de Estados Alterados, etcétera, y que hizo escuela también en ese proceso de grabar bandas, que fue maestro nada más y nada menos que de Federico López. En fin, ese Requiem, ¿por qué crees vos que marcó tanto una época, un sonido, un legado, que es un disco que ha sido pirateado en Indonesia, que ha sido pirateado en otros países, que han salido reediciones en otros lugares del mundo como Grecia, pues que en Grecia reediten un trabajo discográfico de una banda colombiana, que lo pirateen en Indonesia y en otros lados, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene ese disco que genera tanto impacto para que sea pirateado y todo? No, yo creo que es difícil responder porque es sorpresa para nosotros también. O sea, eso fue en el año 1991, 92, que arrancamos pues ya a grabar. Pero lo que decís vos, es un disco que quedó de culto, ha impactado mucho, tanto en Sudamérica y sobre todo en Europa. Nosotros todavía pues viajábamos cuando pues obviamente se pueden hacer los conciertos. Todavía encontramos bandas que son bandas grandes en este momento, nos hablan del Requiem, o sea, ellos mismos ven Masacre, qué tan bacano, qué bueno conocerlos. Yo tuve ese álbum desde muy joven también, es un álbum que fue influencia para nosotros, nos hablan bandas grandes europeas, pues, o sea, no sé qué tuvo ese disco, porque digamos en esa época nosotros no sabíamos, digamos musicalmente no sabíamos mucho, eso tiene errores de interpretación, salido del tiempo, yo creo que eran las ganas como de hacer las cosas, de salir, de tener una banda natural, además por ese momento histórico. Sí, también fue el momento, digamos, como que salió el género, y yo creo que pues que Masacre sí en ese sentido sí es como las primeras bandas suramericanas que toca ese género, death metal, que se queda pues como en ese género death metal. Pero lo que te digo, era las ganas, nosotros en ese momento no sabíamos mucho. Salió pues obviamente lo de la disquera, porque en esa época Bull Metal sí se escribía mucho con muchas bandas de Europa. Empezó a escribir a sellos disqueros, y en una de esas le respondió la Osmos y le dijo que estaba interesado en grabarnos el disco. Nosotros pues todavía no hemos grabado demos.
Habíamos sacado solamente un sencillito que lo hicimos con Víctor García, obviamente que pues Víctor, un gran productor, gran músico, gran persona, y el man le grababa a todos los géneros, él tampoco tenía como prejuicios de nada. Él llegaba, bueno, metal pesado, grabemos metal pesado, porque pues él ha sido muy rockero pues obviamente toda la vida, pero el metal pues no era pues como lo de él, pero hágale, se metía y digamos tenía muy buen trato con la banda dentro del estudio, lo que queríamos hacer, lo que veníamos enfocados. Y bueno, no, fue un momento, digamos, yo digo que uno a veces como que no dimensionaba las cosas en ese momento, en otro no, pues que bueno, salió una disquera, pues francesa. Yo creo que fuimos de las primeras bandas en tener un sello pues extranjero. Y ahorita, digamos, hay mucho más acceso. Y yo creo que eso, al salir con el sello también europeo, se distribuyó muy bien, pues obviamente por toda Europa y luego acá en Sudamérica. Pero yo creo que eso marcó también, eso marcó mucho porque todavía no había muchas bandas. Todavía no existían tantas bandas como existen ahorita. Entonces yo creo que salir un disco, ver una banda suramericana, pues para ellos, claro, llamó la atención. Como, bueno, ¿esto qué es? ¿De dónde? Suramérica, porque no había, pues obviamente, conocimiento de música de acá para ellos, pero era muy poquito. O sea, que no llegaba nada allá de acá. Era muy raro, ¿no? Lo que logra hablar con la gente o con las bandas, conocían que Parabellum, Reencarnación y Masacre, no pasaban de ahí, no era pues que decir, sí, conocemos pues todo el repertorio de las bandas colombianas, no conocía eso, entonces yo creo que... ¿Y latinoamericanas, Sepultura? No, sí, obviamente Sepultura, pues decir, no nada que decir, pero digamos fue como la época en que salió el disco, yo creo que marcó como ese sonido también, y en la época en que salió no había como tanta información, entonces yo creo que llamaba la atención por eso. Por ejemplo, la otra anécdota con ese disco es cuando nosotros fuimos a Venezuela, que fue, digamos, de los primeros conciertos grandes saliendo pues de Colombia. Cuando a ellos les llegó el disco de Masacre, lo primero que pensaron era que era una banda española, pues bueno, es Masacre, cantan en español. Se lo compraron obviamente a una disquera europea, a la Osmos. Entonces el que distribuía la música decía, pero ¿esto qué es? Español empezaron a investigar cuando Medellín, Colombia, ¿cómo así que estaban desde Colombia? y ahí nos contactaron y ahí fuimos a tocar a Venezuela, me acuerdo que en esa época fue... Pero ya sabiendo que era una banda colombiana. Ya sabían, claro, porque ya nos contaron la historia, ya cuando fuimos, vea, lo que nos pasó fue que vimos el disco, pensamos que era una banda española, cuando vimos que no, que era de Colombia, Medellín, los contactamos. La banda en todo caso ya con eso creció mucho en Venezuela, creo que fue uno de los primeros, no, fue el primero que dimos en Venezuela, tocamos en el Parque de las Naciones Unidas, fue un concierto grandísimo. Entonces también el Requiem, hermano, ha impactado mucho y ya ha quedado como un disco de culto, pero obviamente uno cuando lo hace no piensa en eso, uno no cae en cuenta. Quiero aprovechar esta conversación para preguntarte, ese Requiem, el Requiem leí, quiero que me saques de la duda, porque no sabía ese dato, y pues me interesa conocerlo, y también es importante que la gente que está conectada lo sepa. Ese Requiem que es acústico en guitarra, ¿es a partir de la muerte de Luis Carlos Galán? ¿Es así o no es así? En parte. La introducción, la composición en guitarra. La introducción en guitarra. No. Obviamente, pues, la temática de Masacre siempre ha sido, pues, como tal, la violencia que se ha vivido en el país y a todo ese proceso que se ha vivido y lo seguimos viviendo. No, en esa época yo entré a estudiar guitarra clásica. Ya estudiaba guitarra clásica, ya pasé a estudiar con otro profesor que llamaba Hernán Zapata. Entonces yo ya empecé a hacer como composiciones acústicas. Entonces más una composición, digamos, personal, que fue un aporte pues al disco Requiem, que también es una introducción que se volvió muy clásica, claro, muy reconocida, pero no era pensando pues... No, leí yo ese dato no lo tenía. En eso exactamente. Yo sí le tengo que preguntar a Juancho. No era pensando en eso exactamente, fue más musical. Obviamente la temática de Masacre pues es referente a toda esa violencia. Juancho, hablemos ahora de
de Masacre, ya nos contaste de los inicios, de lo que representó ese disco, una mirada también al metal clásico de aquellos años en la ciudad. Pero hablemos de La Pestilencia, que es un capítulo muy importante en tu vida. Tocaste en La Pestilencia, te fuiste para los Estados Unidos, hiciste un paréntesis con Masacre, dijiste, me voy a jugármela en los Estados Unidos, te fuiste para allá, hiciste tu vida, echaste raíces y luego regresaste. ¿Qué representó eso en el crecimiento de Juancho como persona, como profesional, al mirar las dinámicas allá, cómo se manejan los conciertos, cómo se mueven las bandas, la relación Colombia, Estados Unidos, el trajinar con La Peste allá? ¿Cómo fue esa experiencia? No, esa experiencia tremenda, obviamente desde La Pestilencia, que fue desde el año 89. Ya Masacre empieza en el 88, con La Pestilencia en el 89. También empiezo pues como reemplazos, pues yo no entré a La Pestilencia de una como a ser integrante, sino que en esa época salió Héctor Buitrago, que ya había formado pues a Terciopelados. Entonces Dilson se vino a vivir a Medellín, él iba a los ensayos de Masacre, yo me sabía las canciones de Pestilencia, entonces las tocábamos cada que iba a Dilson. Entonces empezaron las giras del primer disco. Entonces me dijo, Juancho, vos que ya sabes algunos temas, ¿por qué no te aprendes el resto por un repertorio para conciertos? Y me acompañabas para empezar a hacer giras de este disco. Y así fue que entré a La Pestilencia. Me fui quedando. Empezamos ya luego a componer. Y hermano, hasta el 2011, que se dieron las cosas pues con La Pestilencia. Ya en el año 2000, o antecitos, con La Pestilencia, tomamos pues la decisión de ir a grabar a Estados Unidos también, que era, digamos... ¿Tuvo que ver la firma con Universal? No, eso se dio después. Después. Eso fue que nosotros lo buscamos de manera independiente. Empezamos con la inquietud de ir a grabar por fuera, pues queríamos grabar. Uno de los países pues era Estados Unidos, habíamos mirado también de pronto en Argentina, Sudamérica. Y no, se nos metió en la cabeza un estudio. Y en algún día tomamos la decisión como de llamar, buscamos pues el número y fuimos con un amigo pues que nos ayudara pues obviamente con la traducción y hablar bien. Vea, nosotros somos una banda de Colombia, queremos ir a grabar allá. Y hermano, tuvimos una respuesta obviamente positiva del hombre. Digo, no, claro, aquí pues bienvenido, las tarifas son estas, vayan mandándome todo el material y todo eso. Entonces, bueno, de ahí entonces consigas el billete pues para ir a grabar. Porque ya, que tampoco pues, era fácil, no hay ni etiquetes, estadía, ir a grabar. Entonces, pero ya se había hecho como ese contacto. O sea, sin ningún, que hay que decirlo pues también contárselo a la gente, sin ningún mesías detrás diciéndole, vaya que yo le pongo, no, en la banda, vámonos, eso vale, allá grabar tanto. Sí. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ya hicimos el contacto con el estudio, podemos ir a grabar allá, el estudio del Indigo Ranch, pues obviamente un estudio clásico, brutal. Bueno, entonces veníamos haciendo unos conciertos con una empresa pues de Bogotá, que era más montaje de luces y todo eso. Y el manager trabajaba mucho también con ellos, el manager que era en esa época Juan Carlos Pinzón, trabajaba mucho con ellos, entonces empezamos ya como, se empezaron conversaciones con ellos, vea, pues es una empresa grande, de alguna forma nos pueden patrocinar, ayudar, La Pestilencia vende muy bien los discos, tal cosa. Bueno, en todo caso los manes dijeron que sí, llegaron al punto pues que son los Dusan, dijeron listo, hágale, pues nosotros les ayudamos, cuánto cuesta, y ellos fueron los que nos terminaron pues apoyando la grabación del disco. Ya regresando, de haber grabado pues allá en el Indigo Ranch, en Los Ángeles, en Malibu, pues en un estudio brutal, obviamente. Felices, esas son las cosas, las experiencias más brutales que he tenido, pues. Todo un aprendizaje, claro, toda una escuela. Juancho, le voy a contar algo. Sí. Yo no sé si se va a poner contento o triste. ¿Qué pasó? Se acaban los 25 minutos. Bueno, madre, ya se acabaron. De esta conversación, como que quedamos ahí. Antes de que te vayas, listo. Juancho, agradeciendo tu compañía en esas conversaciones 30 minutos del sistema de bibliotecas. Qué importante estos documentos, esto lo acaba de sacar Masacre y hace parte de la memoria de la ciudad, porque es importante construir memoria desde la música. Y ¿qué es esto? ¿Dónde fue grabado? Contale a la gente. Bueno, ese es en el año 2019, estuvimos haciendo una pequeña gira por Chile y se hizo una grabación pues, de los conciertos ahí en Santiago de Chile.
Este es el resultado, se saca un DVD, se saca un CD, se mezcló pues allá, yo creo que ya se trabajó pues como todo en Chile, un ingeniero de Chile, y acá lo sacamos con Green Revolution. Es una edición muy especial, un concierto muy brutal pues en Chile, que ya está disponible también, y bueno, aquí lo traigo pues al programa también para que lo conozcas. Juancho, vamos a hacer un trato. Vamos a hacer conversaciones con Juancho segunda parte. Hágale, claro, hermano. Sí, quedamos comprometidos para la próxima temporada. Claro que sí. Porque quedamos en una parte en el del nudo, proceso. En el nudo de la historia. Falta el desenlace. Entonces, Juancho, gracias por tu tiempo, hermano, por esta conversación, por contarnos tus historias. Siempre bienvenido a esas conversaciones del sistema de bibliotecas. Y la gente, ¿dónde puede seguir el trabajo de Juancho, seguir a Masacre? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, Santi, muchas gracias a vos, muchas gracias pues al sistema de bibliotecas, hermano, por estas entrevistas y siempre estar pues como documentando toda esa historia del metal y el rock en Colombia. A mí me pueden encontrar Facebook Juancho Gómez, Instagram Juancho C. Gómez, están las páginas también de las bandas, Team Machines y Masacre, en Facebook e Instagram. Hermano, y muchas gracias por la invitación. Nos seguimos viendo en las calles, Juancho. A todos ustedes, gracias por estar conectados con el sistema de bibliotecas públicas de Medellín y con esta nueva temporada de conversaciones 30 minutos. Hasta la próxima.